bastante sólido, evidente, ya que el Perú se caracteriza por ser un país minero, ¿no? Entonces, la actividad minera es una actividad regular en nuestro país. Inclusive va a ser una fuente de ingreso superlativo a través de los impuestos correspondientes, ¿no? En el desarrollo presupuestal de nuestro país. De tal manera que hablar de minería en nuestro país es hablar de una actividad bastante importante. Muy bien, para entender el fenómeno minero debemos de manejar algunas nociones básicas. Y esas nociones básicas son las siguientes, ¿no? Que cuando se habla de minería debemos tener en cuenta de que hay dos dimensiones de minería. La primera de ellas se refiere a la minería común, ¿no? La minería común va a ser el aprovechamiento, la extracción de minerales que en su estructura molecular no contienen al carbono, ¿no? Entonces, minería común, minerales que en su estructura molecular no contienen al elemento carbono, ¿no? Por ejemplo, tenemos al oro, al zinc, molibdeno, plata, cobre, etcétera, etcétera. Todos esos elementos o finalmente compuestos minerales que no tienen en su estructura mineral al elemento carbono forman parte de la minería común, ¿no? Para nuestra legislación, aunque esto genere un poco de contradicción, se ha considerado también que forma parte de minería común también el elemento carbón, ¿no? Tenemos otra dimensión que viene a ser la minería de hidrocarburos. Este tipo de minería va a buscar la extracción, el aprovechamiento de los hidrocarburos que vienen a ser compuestos químicos que en su estructura molecular está presente el carbono y el hidrógeno, ¿no? Ejemplo de ello tenemos al petróleo y sus derivados. Entonces, recapitulando, al hablar de minería, debemos tener en cuenta que existen dos formas de minería. Una minería común que extrae compuestos minerales donde en su estructura molecular no se encuentra presencia del carbono. Y tenemos otra minería, la minería de hidrocarburos, que se caracteriza porque es la extracción de compuestos minerales cuya estructura molecular está integrada por el carbono y el hidrógeno. Muy bien, entonces a partir de esa noción general, podemos comprender la actividad minera como una actividad extractiva. El ser humano extrae mineral, lógicamente para abastecer la gran industria, la pequeña industria. A partir de los minerales se mueve todo el engranaje de la producción industrial, de tal manera que los minerales tienen una gran importancia en toda la economía mundial. Inclusive, algunos de ustedes saben de que el oro es un metal precioso, es un metal, digamos, que se extrae con frecuencia en muchos países por su calidad, porque va a servir para realizar de repente artesanías, joyas, etcétera. Pero al margen de esa función de repente de elemento lujoso, fíjense ustedes, el oro había tenido otras funciones. Por ejemplo, había tenido una alta conducción de electricidad, de tal manera que va a ser un elemento fundamental para la electrónica. Entonces, este mineral se utiliza para la electrónica, ¿no? Que es una utilidad de este metal que no se conoce, no está muy difundida. Entonces, fíjense, los minerales tienen una gran repercusión en toda la actividad económica mundial.
a partir de los minerales se puede construir eh, tecnología, artefactos, vehículos y cualquier elemento, ¿no es cierto? Lógicamente va a tener en sus componentes la presencia de algún mineral, ¿no? En el Perú, que se caracteriza por ser un país minero con un gran potencial de riqueza minera, se tienen yacimientos mineros que explotan el oro, la plata, el cobre, el hierro, el zinc, el molibdeno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay que destacar que nuestro país también va a ser una región que ha sido bendecida por la naturaleza, donde también existe, digamos, extracción de hidrocarburos, ¿no? Muy bien. Otro elemento importante que debemos de manejar es el concepto de yacimiento minero. Entonces, ¿qué viene a ser un yacimiento minero? Un yacimiento minero va a ser aquel lugar donde existe gran concentración de minerales y que va a tener como destino la extracción de ese mineral, siempre y cuando, digamos, el mineral que se encuentre en ese yacimiento represente factibilidad para la explotación. Es decir, que los minerales que se encuentren en el yacimiento signifiquen, digamos, eh, la recuperación de la inversión. Imagínense, no se va a poder efectuar un proyecto minero en aquel yacimiento mineral donde la cantidad de minerales no sean suficiente para justificar dicha exploración, para justificar la exploración y la explotación minera. Entonces, para que el yacimiento minero se consolide, digamos, en un gran proyecto minero, se requiere hacer una serie de estudios. Y esos estudios, lógicamente, tienen que realizarse a través de un procedimiento administrativo que se identifica en la Ley Orgánica de Minerales, ¿no es cierto? Que lo vamos a estudiar poco a poco. Muy bien, entonces, yacimiento minero es el lugar en donde por obra de la naturaleza existen minerales que el individuo, que el ciudadano va a utilizar para satisfacer sus necesidades, ¿no es cierto? Muy bien, otro término importante que debemos de manejar para entender la actividad minera viene a ser el concepto de mina. ¿Y qué viene a ser una mina? Una mina debe de entenderse como el conjunto de operaciones, instalaciones, el conjunto de actividades, el conjunto de infraestructura, el conjunto de personas, procedimientos, sistemas, instalaciones, infraestructuras que van a servir para la explotación del mineral, ¿no? Entonces, en una mina observamos justamente que se cumple todos esos elementos que les he descrito. En una mina hay una gran agrupación de personas que están jerarquizadas a partir de los puestos que ocupan, de la labor que realizan dentro de la mina. Por lo tanto, hay conjunto de personas. Pero también hay instalaciones. En una mina se observa que hay infraestructura, hay almacenes, depósitos, de repente hay campamentos, ¿no es cierto? Hay sistemas de agua y desagüe. Prácticamente en una mina se construye una pequeña ciudad, ¿no? Donde se observa una serie de instalaciones, infraestructuras que van a servir para sobrellevar la actividad minera, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, cuando hablamos de mina, hablamos de aquel conjunto de personas, sistemas, procedimientos, instalaciones, infraestructura que van a servir para la actividad minera, ¿no? Para la extracción del mineral correspondiente.
Muy bien, entonces prosigamos con nuestra diapositiva. Les decía que todo ese conjunto de actividades destinadas, ¿no es cierto?, a la utilización, a la explotación del mineral, requieren de un procedimiento administrativo. Dicho procedimiento administrativo es establecido en el texto único ordenado de la Ley General de Minería, que ha sido aprobado mediante Decreto Supremo número 014-92-EN, ¿no? En dicha ley orgánica se va a establecer una serie de principios. Ustedes saben que los principios cumplen muchas funciones: la función integradora, la función orientadora, informadora. Entonces, bajo esa noción, los principios que van a dirigir la legislación minera son los siguientes, ¿no? Solamente el Estado es el que puede calificar la actividad minera. Es decir, el Estado tiene pronunciamiento oficial para identificar si esa actividad es minera o no es minera, ¿no? Solamente el Estado puede conceder la concesión correspondiente para realizar, ¿no es cierto?, la exploración, la explotación, el beneficio, refinación de minerales. Solamente el Estado es el que concede licencia, en otras palabras, ¿no? No existe otra autoridad. El único que monopoliza la facultad para realizar concesiones mineras es el Estado a través de la autoridad administrativa correspondiente, ¿no? Que en este caso tendría que ser el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Otro principio que va a guiar también el desarrollo de los procedimientos de naturaleza minera va a consistir en que el cateo y la prospección y la comercialización de minerales no requiere de concesión, ¿no? No requiere de autorización oficial por parte del Estado, sino que son actividades menores que no requieren el permiso del Estado. Muy bien, entonces, dentro de lo que les he explicado, vamos ahora a observar que existe un procedimiento administrativo que va a tener una serie de etapas que se debe de cumplir para poder desarrollar las actividades mineras, ¿no? La primera etapa se va a caracterizar por ser una etapa de búsqueda, ¿no es cierto?, de yacimientos mineros. Dentro de esa etapa de búsqueda de yacimientos mineros tenemos dos actividades: el cateo y la prospección. ¿Qué viene a ser el cateo? El cateo debe de entenderse como la búsqueda artesanal del mineral, ¿no? Esa búsqueda artesanal de yacimientos mineros lo ejemplificamos, por ejemplo, en la menor minería, ¿no? Aquella minería artesanal, aquella minería doméstica que hemos visto a través de los documentales que se les ha compartido. Se ha observado que hay grupos de personas que se dedican a una actividad minera, pero menor, ¿no es cierto?, doméstica, ¿no? Donde no hay utilización de tecnología, no se aplica la ciencia para la búsqueda de los minerales, se aplica técnicas ancestrales, ¿no? Es una minería de corte artesanal, ¿no? Caso contrario ocurre con la prospección. La prospección se caracteriza por ser la búsqueda del mineral, la búsqueda de yacimientos mineros, pero que van a utilizar, van a emplear procedimientos tecnológicos, van a aplicar la ciencia, van a aplicar instrumentos de medición, instrumentos electromagnéticos, radiométricos, que van a servir para identificar las dimensiones del yacimiento mineral. Es decir,
ya se empieza a hablar de una minería de corte industrial, donde lógicamente se va a necesitar, se va a utilizar la ciencia, ¿no? Entonces, ambas, tanto el cateo como la prospección, son similares en cuanto ambas buscan yacimientos mineros, pero la diferencia radica en que el cateo se vale de técnicas ancestrales, de técnicas artesanales, mientras que la prospección se caracteriza por la aplicación de herramientas tecnológicas, por la aplicación de la ciencia, ¿cierto? Esa sería la gran diferencia. Ambas actividades no requieren la autorización por parte del Estado. Es decir, cualquier persona podría hacer un cateo de yacimientos minerales o cualquier empresa podría hacer de repente la búsqueda de yacimientos mineros y para ello aplicar la prospección. No se requiere previa autorización por parte del Estado. Sin embargo, estas dos actividades tienen limitaciones. No se puede hacer cateo ni prospección en áreas donde existan ya concesiones mineras, ¿no? Donde haya denuncios en terrenos cercados o cultivados, zonas arqueológicas, zonas reservadas, zonas urbanas o de expansión urbana. Muy bien, prosigamos. La siguiente etapa consiste en la exploración. Muy bien, ¿y qué viene a ser la exploración? La exploración debe de entenderse como aquel conjunto de actividades destinadas a estudiar los yacimientos mineros. Es decir, que se va a buscar identificar la calidad del mineral, la cantidad del mineral, las propiedades del mineral, a efectos de justificar la inversión en ese yacimiento minero. Es decir, se hace todo un estudio técnico profesional de naturaleza compleja con el objeto de observar, sacar conclusiones si es que ese yacimiento mineral vale la pena para ser explotado o no. Puede ser que haya un yacimiento mineral, pero donde se haya encontrado oro, pero la cantidad de oro que está en ese yacimiento mineral no justifica la gran inversión que vaya a hacer aquella empresa minera. Entonces, para efectos de evitar costos, para efectos de, digamos, invertir en forma insulsa, porque lógicamente ahí habría gran riesgo de pérdida a nivel económico, digamos, a nivel de tiempo. Para evitar todas esas dificultades, lógicamente lo que acarrea es pérdida económica, se tiene esta gran etapa, la etapa de la exploración, donde se busca analizar, evaluar, estudiar el yacimiento minero en cuanto a la calidad del mineral, en cuanto a la pureza del mineral, ¿no? A efectos de sacar conclusiones que justifiquen la inversión en ese yacimiento minero, ¿no? El artículo 8 de la ley señala lo siguiente, que la exploración es la actividad minera tendiente a demostrar dimensiones, posición, características mineralógicas, reservar, ¿no es cierto? A partir de las características, poder obtener conclusiones que vayan a justificar la inversión en dicho yacimiento minero, ¿no? Muy bien, entonces, para realizar este estudio exploratorio, se tienen actividades concretas u operacionales. Por ejemplo, la apertura de socavones, pozos, galerías, chimeneas, ¿no? Que van a servir lógicamente para que los geólogos puedan realizar sus estudios, ¿no? Muy bien, luego tenemos otra etapa de la actividad minera que viene a ser la explotación.
La explotación se caracteriza porque en esta etapa ya se extrae el mineral, ¿no es cierto? Es una etapa, como su propio nombre lo indica, es una etapa donde ya se crea los sistemas, procedimientos están destinados a la extracción del mineral, ¿no? Puede ser que la mina sea de superficie, ¿no? A tajo abierto, o puede ser que la minería sea subterránea a través de la perforación de pozos, ¿no? Muy bien, entonces tenemos esas etapas. Luego tenemos una subetapa que viene a identificarse como labor general. En esta etapa se va a identificar actividades auxiliares o actividades de servicios para que se consolide la extracción minera, ¿no? Entonces, podemos identificar como actividades auxiliares, digamos, aquellos servicios destinados, desarrollados por terceros a la empresa, ¿no? Que buscan complementar la extracción minera. Un ejemplo de ello podría ser, de repente, el hecho de haber tercerizado el suministro de alimentos, ¿no? Lógicamente, dentro de la mina hay personal que requiere, digamos, de alimentación. Entonces, para poder, digamos, mantener a ese grupo de trabajadores, se requiere de un servicio que suministra alimentos. Entonces, ese ejemplo tendría a ser una labor auxiliar, ¿cierto? Bueno, entonces son actividades complementarias. Luego tenemos otra etapa propiamente de la actividad minera que se caracteriza por una vez, ¿no es cierto?, haber extraído el mineral lógicamente tiene que, digamos, ser purificado, ¿no?, a través de un proceso que se llama el beneficio, ¿no? El beneficio y la refinación van a ser procedimientos por el cual se va a buscar la pureza del mineral. Pero ambas actividades tienen una diferencia en cuanto al grado de pureza. En el beneficio se va a buscar, digamos, obtener el mineral, separarlo de otros elementos, de otros minerales, de otros metales, ¿no? Y en la refinación ya también se utiliza procesos mucho más invasivos, mucho más complejos para aún así, ¿no es cierto?, refinar aún más el mineral, ¿no? Para que el mineral pueda llegar a obtener por lo menos un 99.99% de pureza. Entonces, ambas actividades buscan a la purificación del mineral, con la diferencia de que la refinación tiene un grado de obtención más puro en cuanto al mineral, ¿no? Luego de esa etapa tenemos ya la etapa de la comercialización, ¿no? En esta etapa no se requiere, ¿no es cierto?, el otorgamiento de alguna concesión. Ya es una etapa donde se busca introducir los minerales ya refinados en el mercado, ¿no? Entonces es una etapa donde se distribuye al mejor postor el mineral, ¿no? Transporte minero. Entonces aquel mineral ya refinado, donde ya se ha identificado, ¿no es cierto?, a qué mercado va a ir destinado, requiere de transporte. Entonces, la última etapa viene a ser el transporte del mineral, ¿no? Entonces, en esta etapa sí se requiere de una concesión especial, ¿no? Concesión de transporte minero. Muy bien, son
básicamente todas las etapas que comprende la actividad minera de acuerdo a la legislación nacional. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tema que viene a ser la importancia de la minería, ¿no? Entonces, en un primer momento hemos indicado que es una actividad extractiva importante para el desarrollo del país, ya que nuestro país se caracteriza por tener un potencial minero superlativo a partir, ¿no es cierto?, de las características de la geomorfología del territorio peruano. Entonces, la presencia de la cordillera de los Andes eh, es el principal factor para la presencia del potencial minero que tiene el país, ¿no? Muy bien, entonces los minerales son importantes porque sirven como materia prima de la fabricación de una serie de artículos, productos a nivel de la tecnología, a nivel de la industria automotriz, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que los recursos minerales son importantísimos para el desarrollo de la economía mundial. En el Perú se va a extraer los siguientes minerales, ¿no? Antimonio, arcilla, asbesto, carbón, cobalto, cobre, cuarzo, litio, magnesio, níquel, yeso, zinc, oro, molibdeno, etcétera, etcétera. Muy bien, toda esa actividad minera lógicamente tiene que ser regulada, ¿no? Ustedes saben que en el mundo del derecho todo está regulado, no hay nada que no esté regulado. Y ante la presencia de vacíos legales, el derecho a través de los principios generales del derecho, a través de la constitución política, que está estableciendo valores que aspira a la sociedad, se logra cubrir ese vacío legal. Por eso podemos concluir de que el derecho regula toda la actividad humana, ¿no? Muy bien, entonces la minería también es una actividad humana y por lo tanto es factible de ser regulada, ¿no? Es importante que sea regulada, donde se fijen los objetivos, finalidades, donde se fije un procedimiento administrativo transparente que asegure justamente la publicidad y la transparencia de esa actividad minera, ya que de por medio, lógicamente, hay movimiento de grandes capitales, ¿no? Entonces, debe de realizarse con transparencia aquellos procedimientos. Entonces, todo ese conjunto de actividades tienen que ser regulados, ¿no? Entonces, para ello tenemos a Osvaldo Cutulo, quien nos trae una conceptualización del derecho minero, ¿no? Entonces, él sostiene que el derecho minero es una rama desprendida del derecho civil y el derecho administrativo, producto imperioso de la necesidad que reclama nuevas normas para una industria completamente distinta y a veces contraria, ¿no? Muy bien, entonces, resulta que para Osvaldo, el derecho minero va a ser la síntesis de las instituciones del derecho común o del derecho civil con las instituciones del derecho administrativo. Y hay razón en ello, ya que muchas instituciones, por ejemplo, el libro de derechos reales se aplica en forma supletoria a la legislación minera, ¿no? Los contratos civiles y sus disposiciones de igual manera se van a aplicar en forma supletoria a la legislación minera. Pero también tiene un contenido administrativo en el sentido de que de por medio está justamente el accionar del Estado, que el Estado es el único que concede las concesiones mineras y que estas concesiones mineras están establecidas, ¿no es cierto?, en toda la legislación administrativa, ¿no? Es decir, el texto único ordenado
de la Ley General de Minería establece un procedimiento administrativo para la obtención de concesiones mineras, ¿no? Entonces, empezamos a notar que, que el derecho minero tiene gran influencia por parte del derecho administrativo. Eso por un lado. Y por el otro lado advertimos de que en el derecho minero se va a establecer una relación entre el Estado y los particulares, ello a partir justamente de la actividad minera. Entonces, por un lado está el Estado, que se encarga de otorgar concesiones mineras, que se encarga de hacer cumplir la normativa minera, que se encarga de fiscalizar el cumplimiento, ¿no es cierto?, de las concesiones mineras. Entonces se observa que existe una relación entre el Estado y los particulares. Por ese lado también se va a maximizar la influencia del derecho administrativo respecto del derecho minero. Muy bien, prosigamos. Tenemos otro concepto de derecho minero. El derecho minero peruano comprende el sistema jurídico relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales concesibles, tanto de las sustancias metálicas como las no metálicas, incluyéndose los recursos estratégicos existentes en el suelo y subsuelo del territorio nacional, así como el dominio marítimo. Entonces, volvamos a decir, la actividad minera es importante para el desarrollo del país y es importante de que esa actividad sea regulada a través del derecho. Por lo tanto, ensayando una conceptualización, podríamos decir que el derecho minero es el conjunto de normas jurídicas, procedimientos administrativos, principios, jurisprudencia, teoría jurídica respecto de la actividad minera, a efectos de regularla, a efectos de sobrellevar una actividad acorde con las normas constitucionales, ¿no? Para asegurar el desarrollo económico, el desarrollo sostenible en cuanto al medio ambiente, ¿no? Entonces, fíjate, no solamente es un conjunto de normas, procedimientos e instituciones jurídicas, sino que también la legislación minera tiene un objetivo, tiene un norte. Y ese norte es de buscar que la explotación minera asegure un desarrollo sostenible. Es decir, que la extracción de minerales sea equilibrada y armónica con el medio ambiente, teniéndose en cuenta de que en la realidad, en la práctica, se observa que la gran minería tiene un gran impacto en la naturaleza. Ustedes han visto el video, ¿cierto?, de la minería informal y hemos observado que la gran presencia, ¿cierto?, de la minería, digamos, su explotación también degenera la naturaleza, ¿no? A tal punto de que hay socavones abiertos donde se ha perdido, ¿no es cierto?, cientos de años de formación natural, ¿no?, a partir de esa explotación informal. Muy bien, entonces la legislación minera busca evitar la explotación minera, pero en condiciones nocivas para la naturaleza. La legislación minera tiene como objetivo buscar que esa explotación minera sea sostenible con el medio ambiente, ¿no es cierto? Muy bien, el derecho minero podría decirse que es un derecho de naturaleza pública. Ello por cuanto regula actividades mineras que importan la presencia del Estado. Es decir,
En las actividades mineras va a haber la presencia del Estado, por un lado, un Estado que busca garantizar los derechos establecidos en la Constitución y la legislación en general, y por otro lado, el particular, quien es titular de la concesión y que debe realizar las actividades mineras, pero cumpliendo las normativas que el Estado ha establecido. Entonces, a partir de la presencia del Estado, esa relación jurídica se convierte en pública. ¿Por qué? Porque de por medio está la presencia del Estado. Entonces, el derecho minero es un derecho eminentemente público. Pero también hay que reconocer la gran influencia, la gran importancia del derecho civil, porque sus instituciones también van a estar presentes, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la actividad minera. Por ejemplo, derechos reales, fuente de las obligaciones, los contratos, van a introducirse dentro de la actividad minera a través de sus instituciones. Entonces, podría decirse que también en esa dimensión el derecho minero tiene naturaleza privada, ¿no? Pero vuelvo a decir, eminentemente es un derecho público. Muy bien, entonces ustedes en la diapositiva van a observar una relación de dispositivos jurídicos normativos que tienen la categoría de principios y que van a orientar la actividad minera. Entre ellos vamos a tener lógicamente al más destacado, que va a ser el artículo 66 de nuestra Constitución, que va a ser aquella base sobre la cual se va a construir toda la legislación minera. Y este artículo, lógicamente, cumple el papel de principio, porque a partir de este, vuelvo a decir, se inspira toda la legislación minera, ¿no? Entonces vamos a dar lectura a ese artículo. El artículo 66 de nuestra Constitución establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Ello quiere decir que todos los minerales pertenecen al Estado, ¿no es cierto? Que todos los yacimientos mineros pertenecen al Estado. Muy bien, que el Estado es soberano en su aprovechamiento, es decir, que el Estado tiene toda la competencia, toda la prerrogativa para aprovecharse de esos recursos y de esa manera, lógicamente, generar riqueza a nivel de todo el Estado, ¿no? ¿Qué más dice este artículo 66? Dice lo siguiente: por ley orgánica se fijan las condiciones de utilización y de su otorgamiento a particulares. Es decir, en este párrafo lo que se hace es garantizar aquel principio constitucional que también está reconocido, el cual es la iniciativa privada, ¿no es cierto? Es libre, ¿no? Nuestra economía es una economía social de mercado, donde vuelvo a decir, la participación privada es libre y está garantizada. Entonces, bajo ese principio constitucional, todas las actividades mineras, lógicamente, van a poder ser factibles de aprovechamiento por parte de los particulares. Previamente, el Estado va a tener que asegurarse de que ese particular cumple todas las condiciones para generar una explotación sostenible, ¿no? Entonces, el Estado lo que hace es entregarle una concesión. Lógicamente, no se le entrega la propiedad del yacimiento minero, solamente se le entrega el permiso, la autorización para que el particular a través de su empresa explote el yacimiento minero, pero lógicamente garantizándose que la explotación sea bajo las condiciones de nuestra constitución y nuestra legislación, ¿sí? Que están orientadas por él
desarrollo y explotación sostenible, ¿no? Muy bien. El artículo 66, ya el último renglón, sostiene lo siguiente: la concesión otorga a su titular derecho real, sujeto a dicha norma legal. Entonces, se sostiene que la concesión es un derecho real, ¿no es cierto?, que va a estar sujeto a las disposiciones del Código Civil, ¿no? Entonces, son es un conjunto de principios establecidos en el artículo 66 que van a servir para el desarrollo de la legislación minera y, lógicamente, por ende, de la actividad minera. Muy bien. La minería como actividad, lógicamente, tiene larga data en nuestro país, ¿no?, que es una actividad que ha sido realizada también por los antiguos peruanos, de tal manera que se observa que en las culturas preincas, ¿no es cierto?, se ha desarrollado también esa actividad. Las culturas de Chalín, Paracas, Nazca, Mochica y Aguanaco han aprovechado también el mineral, ¿no? Pero más la utilizaban con una función ornamental, ¿no?, una función, digamos, de lujo, una función, digamos, de metales preciosos, ¿no? Entonces, también tenemos una época inca. En la época inca, también los incas han utilizado los metales, han utilizado los minerales, pero también le han dado esa función ornamental, ¿no? Han utilizado el oro para la realización de vasijas, ¿no es cierto?, de adornos, que lógicamente servían para adornar, ¿no es cierto?, digamos, los trabajos realizados por aquella cultura, ¿no? Muy bien. Resulta que a partir del descubrimiento de América empieza, digamos, a verse con gran codicia, ¿no es cierto?, la gran presencia de metales preciosos en la América. De tal manera que a partir de esa situación, lógicamente, los invasores ingresan, ¿no es cierto?, sobre todo a territorio peruano, a efectos de explotar, extraer todo el recurso mineral. Entonces, ha sido el principal objetivo, ¿no es cierto?, de la invasión de América, ¿no? Entonces, a partir del descubrimiento de América, a partir del gran descubrimiento de yacimientos minerales, empieza a reorientarse la economía a nivel mundial, ¿no? Esa gran presencia de minerales empieza a gestar la construcción de un sistema colonial, de un sistema que lógicamente va a implementarse en territorio peruano, caracterizado por el abuso, ¿no es cierto?, por la extracción excesiva del mineral, inclusive nociva, porque no era sostenible de ninguna manera. Por el contrario, explotaba no solamente a los originarios, a los pueblos originarios, sino que también era nociva contra el medio ambiente. Entonces, prácticamente la minería, a partir de esa fecha para adelante, ha, digamos, se ha desarrollado en condiciones nocivas, ¿no?, y ha sido el principal factor para entender nuestra historia, ¿no?, nuestra historia como país, ¿no? Muy bien. Luego, podría mencionarles que en la actualidad, vuelvo a decir, la minería es una actividad importante, que lógicamente va a servir como un factor de desarrollo. Aquí es donde interviene el derecho. Aquí es donde el derecho pone límites a esa actividad y establece que la explotación debe de ser sostenible y debe de garantizar
la protección de los derechos fundamentales. Tiene que haber explotación, tiene que haber aprovechamiento de los recursos minerales, pero siempre y cuando estos respeten los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, garantizando también la armonía con el medio ambiente y lógicamente con los pueblos originarios que en su mayoría se encuentran, ¿no es cierto?, en inmediaciones de los yacimientos mineros. Entonces el derecho lo que exige es que la actividad minera se realice, pero garantizando los derechos constitucionales. Muy bien, entonces hemos desarrollado nociones básicas del derecho minero y la actividad minera. Hemos hablado de la mina, hemos hablado de las etapas de la actividad minera. Entonces, tenemos ya desarrollado aquellos conceptos básicos que nos van a servir para entender el desarrollo de las sesiones futuras. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de este momento para adelante es abrir una etapa de participaciones. Entonces, en esta etapa, ustedes van a participar con una pregunta. Lógicamente, todo esto es de manera voluntaria. El que de manera voluntaria participa, lógicamente se le va a considerar como un punto en el rubro de participaciones, ¿no? Entonces, por el chat, ustedes